Hermanos y hermanas, sean bienvenidos a esta clase de escuela dominical del manual Ven Sígueme. Les saluda el hermano Daniel Mármol Sánchez del barrio de Garín. Estudiaremos el libro de Mormón, el libro de Éter. Estudiaremos cómo este pueblo, estas personas que quisieron edificar una torre para llegar al cielo, estamos hablando de la Torre de Babel, que el Señor los dirige, tuvo compasión de un grupo reducido de estas personas y no fueron confundidos sus lenguajes, ¿sí? Para ir empezando nuestra clase, me gustaría leer una escritura que se encuentra en Éter 4:15 y dice: He aquí, cuando rasguéis ese velo de incredulidad que os hace permanecer en vuestro espantoso estado de iniquidad y dureza de corazón y ceguedad de mente, entonces las cosas grandes y maravillosas que han estado ocultas de vosotros desde el principio del mundo, sí, cuando invoquéis al Padre en mi nombre, con un corazón quebrantado y un espíritu contrito, entonces sabréis que el Padre se ha acordado del convenio que hizo con vuestros padres, oh casa de Israel. Esto fue lo que el Salvador, nuestro Señor Jesucristo, le manifestó al hermano de Jared. Y para empezar nuestra clase, se titula, tomado de este versículo, rasgad ese velo de incredulidad. Y empezaremos la clase. Bueno, hermanos, para comenzar entonces nuestra clase, en esta historia que tenemos de Éter, vemos que en el capítulo 1 de Éter, Moroni hace una cuenta de la genealogía de Éter, y de que llega hasta Jacob y su hermano, y nos vamos a dar cuenta que de los primeros, inclusive toda esta parte desde el 1 al 5 de Éter que vamos a estar desarrollando en esta clase, los voy a dejar para el final una sorpresa o una pregunta, no sé cómo llamarlo, de que durante todo este tiempo sabemos que Jared tiene su hermano, pero no sabemos su nombre. Entonces los voy a dejar esto como un regalito para más avanzado el video, para comentarle cómo es el nombre, el verdadero nombre, que lo obtuve de un manual de seminario del libro de Mormón, pero ya les dejo eso para más adelante. A lo que nos importa, en nuestra clase entonces veremos cómo el Señor siempre ha tenido compasión de sus hijos, cuando sus hijos se acercan a ellos. Tenemos este gran ejemplo de Jared y su hermano, que habla muy bien de Jared y su hermano, de lo bien que se llevaban, ¿no? Porque a menudo escuchamos, inclusive dentro de la iglesia, que nos dicen, o escuchamos escrituras que dicen: sed unos, o si sois unos, triunfaréis. Lo que más me llama la atención de cómo trabajan juntos en equipos, un equipo formidable, increíble, Jared y su hermano, que en esta situación que tuvieron cuando el Señor confundió los lenguajes, Jared le habla a su hermano de que se vaya y pida al Señor, que ruega al Señor de que no los confunda a ellos su lenguaje y también los de sus amigos, para que puedan entenderse, para que no sean confundidos. Entonces el Señor se compadeció de las oraciones de Jared y su hermano y todos sus amigos. Se compadeció de la longanimidad, de lo
tantas veces que ellos le han pedido al Señor. El Señor seguramente, es una reflexión mía, ¿no? Habrán visto una integridad de corazón en el corazón de Jared y su hermano, y también aún las de sus amigos. Por eso los preservó de esta manera, ¿no? Para seguir avanzando con nuestra clase, vamos a ir viendo entonces cómo el Señor los preserva, los conduce a una tierra de promisión. Pero antes de pasar a esa parte, desde el capítulo 1 y 2, inclusive el 3, el capítulo 3 de Éter, cuando serían conducidos por la mano del Señor y con la dirección de Jared y su hermano, me sorprendió la cantidad de veces que se ha encontrado, que he encontrado yo realmente, o sea, está en el libro, ¿no? Para poder leerlo, la cantidad de veces en el 1 que se habla de misericordia. Y cuando pasamos al 2 en adelante, las veces que también se menciona en la cual que esta tierra de promisión era una tierra especial, en la cual se menciona muchas veces que esta tierra será una tierra escogida y de libertad si tan solo se sirva al Dios de la tierra, que es Jesucristo. Es impresionante las veces que se menciona. Eso yo les dejo como para que ustedes puedan reflexionarlo también en sus casas, en sus momentos de estudio personal, con sus familias, con sus hijos, con sus esposos, esposas, de parientes, amigos, con quienes ustedes deseen compartir, las veces que se menciona lo que es la misericordia y la promesa de que cuando ellos estén en la tierra de promisión, que deberían seguir adorando a Jesucristo, a Dios, que deberían de oír sus palabras. Cuando vemos que Jared y su hermano dirige a este pueblo que sería dirigido, conducido por Jared y su hermano, vemos que ellos hacen una travesía semejante a lo que hicieron Ley y su familia cuando atravesaron el desierto, ¿no? El Señor les dio indicaciones, ellos siguieron a tal punto, hasta un extremo donde llegaron a unas grandes aguas donde tenían que cruzar. Y en ese derredor ocurre cosas muy interesantes, también problemáticas, en la cual cuando construyen un barco, que el Señor les había pedido que construyeran un barco, ellos tuvieron problemáticas porque el Señor le había dado direcciones de cómo tenía que ser, y encontraron algunos problemas. Por ejemplo, en el momento de que, por ejemplo, cuando no tenía iluminación el barco y el Señor les había pedido de que tenía que ser como todo tapado para que no entrara agua, entonces ellos dijeron, bueno, pero no vamos a ver nada. Entonces veremos cómo obra Jared y su hermano para solucionar esta problemática. Pero para avanzar, me encantaría leer lo que encontré esta nota, o sea, marqué esta nota en el manual Ven Sígueme, de cómo se comunica el Señor con nosotros, con todos sus hijos, aún en este tiempo que Jesucristo no había venido todavía sobre la tierra, no se había presentado a sí mismo sobre la tierra, y sin embargo, este hombre, el hermano de Jared, ejerce tanta fe a tal punto de que su fe rompe el velo y ve la mano del Señor. Inclusive al estar hablando con él,
manifiesta una actitud en la cual él se acerca, aún a pesar de todas las reprensiones que él ha sufrido, ¿no? Porque el Señor los había reprendido severamente porque no habían invocado su nombre. Y me imagino que cuando dicen invocado su nombre, no creo que se refirieran a si oraban, si bendecían el alimento, sino que realmente se habían olvidado, llegaron en una etapa donde eh, estuvieron cómodos, encontraron una zona de confort y, y estuvieron ahí y no buscaron la voluntad del Señor. Entonces mi suposición es que el Señor los reprendió por eso. Y de cómo se da esa propuesta de solucionar estas problemáticas, como sé, por ejemplo, cuando le dicen Éter 3.4, en Éter 3.4 donde necesitaban iluminar ese barco, ¿cómo podría ser esa forma? Y vamos a leer Éter 3.4 y dice, y sé, oh Señor, que tú tienes todo poder y que puedes hacer cuanto quieras para el beneficio del hombre. Por tanto, toca estas piedras con tu dedo, oh Señor, y disponlas para que brillen en la oscuridad y nos iluminarán en el barco que hemos preparado para que tengamos luz mientras atravesamos el mar. Hermanos, este momento en que el hermano de Jared obviamente tiene esta experiencia de ejercer esa fe y de poder comunicarse con esa manera, lo que quiero llegar es que el mensaje parece ser que debemos esperar que Dios nos mande en todas las cosas, o nosotros tenemos que tomar cierta iniciativa y hacer nuestra decisión o solucionar una parte del problema ofreciéndole una solución al Señor. Bueno, este es el caso, por ejemplo, del hermano de Jared cuando tuvieron esta problemática de la luz. Su fe lo condujo a que le pidiera al Señor que tocara estas piedras diáfanas que él había cortado y que con el poder de su mano obviamente le diera luz para que estas piedras brillaran dentro del barco encerrado. Imagínense, hermanos, de que el Señor esté complacido con esa fe ejercida, y como por ejemplo con el hermano de Jared, inclusive que esa fe le haya permitido ver correr ese velo y haya visto la mano del Salvador cuando tocara las piedras. E inclusive en un momento se menciona cuando él cae a tierra y tienen una conversación como un hombre habla con otro hombre, como veríamos como la situación de una oración, ¿no? En la cual él cae al suelo y le dice el Señor por qué le había pasado. Entonces le dice, es que he visto tu mano y temí que me hirieras. Entonces el Señor le habla y le explica muchas cosas ahí con respecto a las cosas que nosotros nos perdemos por no tener fe, por no creer en la palabra de Él. Y aún para ellos más difícil, porque ellos nunca habían sabido de la manifestación de Jesucristo en esa altura, en esa cronología de tiempo. Bueno, como vimos que el hermano de Jared había solucionado este problema de la iluminación e inclusive de la falta de oxígeno que tendrían en el barco cuando ellos zarparan a la mar o en el agua, vemos entonces de esta manera cómo el Señor nos prepara
para atravesar ese gran mar. Y es sumamente relativo, ¿no? Ese nombre, ese gran mar, porque a veces las adversidades o las dificultades eh, podemos comparar un poco con ese gran mar que ellos tenían para poder atravesar. Nosotros también tenemos nuestro gran mar de diferentes formas, de diferentes desafíos, diferentes dificultades que podemos vivir en nuestro día a día y que podemos aprender de este gran ejemplo del hermano de Jared y de Jared, de acercarnos al Señor para poder buscar solución a nuestros problemas y que el Señor nos dé paso a paso, según la fe que nosotros ejerzamos en las palabras que Él nos ha dado desde el principio de los tiempos, esas enseñanzas que recibimos de que podemos pedir todo cuanto desearemos, si fuere justo, Él nos las dará. Entonces van solucionando esos problemas conforme ellos van ejerciendo más diligencia. Eh, También vemos en ese interín, en ese derredor que el Señor le manifiesta que en su espíritu, cuando se aparece al hermano de Jared, de que él fue, o sea, todos nosotros fuimos creados a su imagen. Inclusive el Señor Jesucristo se le mostró a Jared en su cuerpo espiritual, o sea, nunca antes visto. Esto es un gran momento, es una hazaña increíble para las Escrituras. Y no me gustaría dejar pasar sin poder manifestarles, obviamente, de cuán longánime es el Señor con nosotros. Imagínense desde ese tiempo ya el Señor estaba preparado, o sea, eh, preparándonos a nosotros una herramienta que, como ser, por ejemplo, lo que tenemos hoy en día, que son las Escrituras, que nos guiarían en nuestro tiempo a conocer sus designios, sus deseos, a través de ejemplos de otros hermanos, de otros profetas, de otras civilizaciones que nos antecedieron, para que podamos aprender de ellos. Y nos dejaron esta reliquia, este regalo tan enorme de poder saber y escudriñar a través de las Escrituras la voluntad de nuestro Salvador, y que podamos a través de ello estar más cerca de la voluntad, de lo que Él espera de nosotros, que lo que el Salvador nos gustaría vernos que nosotros hiciéramos. Así como el hermano de Jared ha ejercido tanta fe. Como les prometí, nosotros en el libro de Mormón vemos que todo el tiempo se le llama el hermano de Jared. En un manual de seminario he encontrado que el hermano de Jared se llama Morian Kumer. ¿Y de dónde obtuve esto? Lo voy a leer en un material que lo tengo por acá copiadito para poder leerlo, porque ya no tenía suficiente ya lugar para ponerlo. Sí, mientras vivían en Kirtland, el elder Reynolds Cahun y su esposa tuvieron un hijo. Un día, cuando el presidente José Smith pasaba junto a su puerta, el hermano Cahun llamó al profeta, le pidió que entrara y bendijera a su hijo y le diera el nombre. José hizo lo que se le había pedido y le dio al niño el nombre de Mahonri Morian Kumer. Después de bendecir al infante, lo acostó en su cuna y, volviéndose al elder Cahun, le dijo: el nombre que le he dado a tu hijo es el nombre del hermano de Jared. El Señor me lo acaba de revelar. Hermano, se me eriza la piel con solo pensar en ese momento.
Estoy muy agradecido, hermanos, de poder compartir con ustedes estas enseñanzas, estas pocas enseñanzas. Eh, Recuerden que el escudriñar las escrituras, el escudriñarlas aún por la fe, el guardar los mandamientos, eh, el amar a Dios, el mantenernos perseverantes en el camino, eh, nos hará posible que podamos vivir juntos experiencias tan maravillosas como que se vivieron en los tiempos pasados. Si mantenemos firmes, hermanos, veremos cosas increíbles y seremos parte también de cosas increíbles. Eh, les, eh, Les comparto estas cosas y lo hago en el nombre de Jesucristo. Espero que haya sido de su agrado y que no olviden de suscribirse al canal. Y bueno, hasta pronto. Les mando un saludo enorme y hasta vernos.